Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Checos Friends. Tengo la presencia de uno de mis mejores amigos del medio. Es locutor, conductor, narrador, ícono del fútbol regiomontano Qué y bárbaro. por qué no del mexicano, el señor Antonio Nelly. Compadrito, Qué gracias bárbaro, por esta compadre. entrevista. Se nota que eres mi amigo. ¿Cómo estás, compadre? Bien, compi. A gusto, siempre viniendo aquí contigo a platicar de lo que quieras. Antonio Esteban Nelly Martínez, Presente. 20 de enero, 68, 6-7. 6-7, Montevideo, Uruguay. Uruguay. ¿Cómo recuerdas Uruguay? Híjole, pues no me acuerdo. No ¿Por me qué? acuerdo porque yo llegué a México en el 7-3 a los 6 años. O sea, pues no. No. ¿El king de algún recuerdo ahí raro? Muy vago, así, una imagen muy lejana de la casa donde vivía. Alguna cosa muy así, muy borrosa de la escuela donde estaba. Ujú. De repente ciertos flachacitos así, que ni siquiera sé si correspondan a la realidad, ¿no? Pero es de lo que me acuerdo. Y lo peor o lo mejor, o como lo quieras ver, es desde el 7-3 hasta la fecha, solo he regresado una vez a Montevideo 10 días, una semana ¿Ya que fuiste? de vacaciones. Fueron mis papás en aquellos años, estoy hablando de hace 25 años más o menos. Ok. De las veces que mis papás iban, que ellos iban obviamente más seguido, pues en una yo fui con ellos, Ujú. a saludar a la familia, casi a conocerla, porque de la mayoría de ellos, pues no me acordaba, sabía que existían por lo que mis papás me platicaban y la correspondencia y todo, pero pues no, ahí sí menos me acordaba todavía de ellos, ¿no? ¿Ya quién conociste en Uruguay? Pues a toda la familia. Allá está la hermana de mi mamá, Ujú. con sus hijos, con mis primos, y las hermanas de mi papá, Ujú. también con todos los sobrinos, muchos ya casados, o sea, primos ya casados con hijos a su vez. Entonces, bueno, pues fue como que ahora sí que ir a conocer a todos. ¿Y cómo fue el recibimiento? ¿Estuvo así, eres el famoso de México? No, fíjate que no. Digo, en aquel tiempo apenas empezaba yo mi actividad profesional, o sea, Ujú. no tenía pues todo lo acumulado que tengo hoy al paso de los años, todo el tema de narraciones, todo eso pues, todavía estaba apenas iniciando. Entonces, digamos que no era ese el termómetro y aparte allá pues hoy sí ya quizás se ven más cosas en Montevideo de lo que yo hago, ciertas transmisiones o a través de redes se conoce más, pero en sí pues no era como que tema de referencia ni tema mucho de conversación para ellos, ni tampoco para mí, porque insisto, primero porque para mí lo que hago pues es como para ti, o sea, es tu chamba, es tu actividad, no necesariamente le andas a todo el mundo diciendo, yo soy comediante o hago esto. Sí. El que lo ubica bien y el que no lo ubica a veces mejor, o sea, en ocasiones te puedes relacionar mejor con gente y qué mejor que tu familia que pues te trate por la persona que eres, ¿no? Y no por la actividad, que muchas veces pues sí envuelve un poquito el cierto glamour para la gente que le llama la atención, que pues la actividad pública que hacemos, ¿no? ¿Y tus papás nunca hicieron referencia de que extrañamos Montevideo, extrañamos a la familia, había añoranza, tristeza? Fíjate que yo creo que muy seguramente sí, o sea, sí la tenían, pero mi papá, que en paz descanse, si algo tuvo es que desde que tomó la decisión, vino en el 72 a México, a Monterrey, y estuvo 3 meses, y cuando regresa, o sea, vino a ver cómo estaba la cosa, cuando regresa dice, nos vamos. O sea, Ok. es lo que él me platicaba, ¿no? Nos vamos. Lo que yo sí me acuerdo es que vendimos todo. O sea, como para no regresar. Mi papá dijo, nos vamos, nos vamos. No quiero dejar nexos o cosas materiales que me amarren, que luego me generen un problema, un pendiente. Arregló lo más que pudo, lo que no se lo dejó a la familia encargado y nos vinimos. Y recuerdo que mi papá me decía mucho que a él no le gustaba tanto ir a las reuniones de uruguayos, Ujú. porque dice, Aquí en aquí en Monterrey, dice, porque es pura nostalgia, güey. Ya. O sea, todo el mundo llorando y que te acuerdas y que extraño y que la comida. Entonces dice, si yo entro en ese mood, pues mejor me regreso. O sea, si extraño tanto aquello al punto de llorar y de sufrir, pues mejor me regreso. Dice, y yo desde que me vine para acá, pues me hice la idea que mi vida es aquí Ujú. y aquí tengo que seguir adelante, ¿no? Entonces, sí le agradezco porque seguramente para ellos, para mi mamá y mi papá, obviamente más grandes, yo llegué a los 6 años, como te decía, pues tenían muchos más recuerdos, muchas más raíces, debió ser mucho más difícil. Mi papá ya no tenía a sus papás, o sea, mis abuelos, yo no los conocí por el lado de mi papá,
pero los del lado de mi mamá sí. Entonces imagínate, separarse de sus papás, de su única hermana, entonces debió ser duro, pero por lo menos yo nunca, o sea, el mood de la casa nunca fue la tristeza, ¿para qué nos vinimos? Sí, no, es que yo me acuerdo porque en Uruguay hacíamos eso. Nada. Nunca escuché ese tipo de conversaciones en la casa. Y eso lo agradezco porque para mí, que quizá era un poco más fácil desprenderme, pues no me lo complicó, ¿no? ¿Tu papá qué se dedicaba? Mira, mi papá estudió ingeniería mecánica. Ujú. Él allá trabajaba en una empresa que hacía alimentos balanceados, alimentos para animales. Y pues estaba como gerente de planta en la operación. Cuando llegó a México, llegó con mi tío, que él vivía aquí, fue quien nos invita a venirnos a vivir a Monterrey. ¿Hermano de tu papá? Hermano de mi papá. Ujú. Y él le pide que, o sea, lo pone a trabajar con él y él manejaba venta de maquinaria industrial, tornos, fresadoras, todo ese tipo de cosas para la industria. Entonces mi papá empezó con esa actividad. Pero a él siempre se le dio mucho la parte de las relaciones humanas, o sea, sin haber sido lo que estudió, le gustaba mucho relacionarse con la gente, prepararse en cuestiones de superación personal, todo ese tipo de cosas. Y su trabajo, digamos, más prolongado fue en un área de recursos humanos. Sin ser estudiado en eso, se le daba mucho. Yo recuerdo, entre muchas anécdotas, porque al principio el problema es que para trabajar tenías que tener ciertos requisitos porque no era ciudadano, era complicado. La empresa que requería tus servicios tenía que hacer ciertos trámites para solicitarte, y como mi papá nunca le agradó la idea de andar chueco o andar sin papeles, o siempre trató de irse por la ley, que ahorita es mucho más fácil naturalizarse que en aquellos tiempos. Era toda una hazaña, y sabrás la cantidad de abogados que le robaron dinero, que le perdieron papeles, fue impresionante. Yo me acuerdo que tú llegas, tienes un permiso por 90 días como turista, luego pides un segundo nivel de permiso que, si te lo conceden, te permite quedarte 2 años y lo tienes que renovar cada 6 meses. Al término de los 2 años pides el que sigue, que es por 5 años, que ese es, no sé si sigue siendo así, pero en ese tiempo era como que ya un paso antes de no soy mexicano, pero ya me puedo quedar en el país. Okay. Porque después de los 5 años te quedabas como extranjero, pero radicado, se le llamaba la radicación. Que ya tienes derecho a trabajar. Podías tener ya más flexibilidad para el trabajo. Y en las otras categorías también, pero la empresa, el punto era, tenías que venir a realizar un trabajo que se justificara que no lo hiciera un mexicano. Como que tenías que tener ciertas habilidades o conocimientos. Bueno, entonces yo recuerdo que se llegaba el fin de los 2 años y nos llegaba un telegrama. Su siguiente permiso no fue autorizado, tiene que abandonar el país. No mames. Y pues, ¿cuál abandonar el país? Pues si aquí estábamos. Sí. Y me acuerdo que nos subíamos al bochito a Nuevo Laredo, a cruzar a Laredo, Texas, y a volver a pedir permiso para entrar otra vez como turistas. Que te lo podían negar. Ajá. Porque tú pides permiso para entrar a un país, en teoría no tienen por qué negártelo, pero si te lo niegan, pues te lo niegan, ¿no? Entonces era salir del país, volver a entrar y volver a empezar la cuenta de los 90 días y luego de los 2 años. O sea, a ver si te entendí. Entra en el 73. Sí. ¿Y ese proceso cuánto duró? Pues es que se repitió muchas veces, o sea, porque... O sea, a tu papá lo negaban, salían, volvían a entrar, otra vez eres turista 90 días, ya. Otra vez pides lo que se llamaba la FM3, sí. Y 2 años. Si te daban la FM2, pues ya eran 5, y después de los 5 ya te podías quedar ya sin hacer ningún trámite. Pero si te la negaban, pues tenías que salir y como si fueras llegando. O sea, ¿cuánto tiempo salían de México? Un día. Okay. Ibas y volvías. Ya. O de un día para otro. Esa chance de estar un día, sí, un día, el permiso. Y regreso. Okay. Pero un permiso que pues te lo podían negar, ¿no? O sea, era siempre la incertidumbre. Okay. Que dices, pues tengo la casa, tengo el colegio, tengo la todo. Chamba. Y imagínate que en Laredo y te digan, no, ya no puedes entrar a México. Híjole, en la torre. ¿Y en Estados Unidos cómo lo hacían? O sea, en Estados Unidos, ¿cómo podían? ¿Sí tenían permiso también de para...? Tenías que tener la visa para poder salir. Okay. Sí, tenías que tener la visa para poder ir a Estados Unidos, si no, no podías salir a Estados Unidos. ¿Y cuándo tu papá se naturaliza mexicano? ¿En qué año? Fíjate que mi papá, no me acuerdo ahorita el año, pero sí te sé decir que fue como a los 30 años de... Es más, el presidente era Ernesto Zedillo. La carta de naturalización a mi papá se las da Ernesto. Nosotros llegamos con Echeverría. Sí. Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Miguel de la Madrid, Salinas y luego Zedillo. Estás hablando de 30 años más o menos. Sí, no, ahí mi papá tenía, ya falleció, pero en la casa la foto
porque antes era una ceremonia muy formal que hacían una vez al año, Ujú. en donde el presidente le entregaba la carta de naturalización a, pues no sé si a todos, pero por lo menos a un grupo importante de las personas que se naturalizaban. Entonces, tiene ahí la foto para ellos, después de tanto sufrimiento, de tantos atracos de abogados mala leche que le robaron, deja tú el dinero, los papeles, dame los papeles para hacer el trámite y luego se perdieron los papeles y ahora tramítate otra vez todo. Entonces fue muy complicado. Pero ya no sé si te iba a decir otra cosa y me desvié. ¿De tu papá cómo trabajaba? Es que está interesante ese rollo. No, era de un cómo problemón. antes. Era un problemón. ¿Y te tocó tener también el mismo proceso? A mí se me facilitó el proceso porque una de las causales para poderte naturalizar era contraer matrimonio con una mexicana. Uh-huh. Entonces, cuando yo me caso, solicito la naturalización Uh-huh. por el motivo de la boda y me la conceden. Ya. Entonces, yo me naturalicé primero. A mí me ayudó mucho porque terminando yo la carrera y para empezar a buscar trabajo, aunque ya estábamos radicados y ya seguía siendo extranjero. Sí. O sea, ya no tenía tantos requisitos, pero seguía siendo extranjero para cualquier fin legal. Uh-huh. Entonces eso a veces limitaba algunas O sea, posibilidades. tú eres mexicano a partir de los 20, ¿qué años? 20, pues me casé a los 24, pues ponle al año, a Bien los 25. joven, sí, compadre. Y Todavía estoy joven. Y te casaste, sí, digo, pero te casaste porque era lo que seguía. ¿Te casaste porque estabas enamorado? No, claro, sí. ¿O te Sí, casaste? o sea, no me casé por el trámite, definitivamente. Ajá. Creo que mi vida sí fue un poco estructurada como que demasiado orden. Es decir, pues ya me gradué, ya empecé a trabajar. Sigue a casarme. Y no porque fuera como una obligación, sino como que mi estructura mental decía, pues ya. O sea, como que hoy ves chavos que 30, 35 años y No se casan. pues tienen pareja o no tienen pareja. O sea, Pues hoy míralos. la vida no es tan lineal. Ajá. O sea, hoy la vida pueden ir en paralelo muchas cosas. Y yo a lo mejor crecí con esa estructura y era como que sigue esto, sigue esto, sigue esto. Insisto, no por una obligación y que lo haya hecho a la fuerza. En mi mente eso era lo correcto, o sea, era lo que procedía, ¿no? O sea, en tu plan de vida, Así era. o sea, perdón la redundancia, en lo que tú planeaste Ujú. era casarme. Sí, sí. Pero o sea, fue también educación de casa, o sea, sin albur, lo que mamaste de casa, Ajá. así tendría que ser. Sí, Ok, porque tu papá y tu mamá eran igual de estructurados. totalmente, sí. ¿Y cómo te das cuenta que a lo mejor el ser tan estructurado no era hacer tan feliz? Pues todavía me estoy dando cuenta, compadre. Porque, digo, lo de menos es, no lo de menos, pero digo, no solo te pega en que si me casé o no me casé, Ujú. te pegan muchas decisiones que tomas, en cómo enfrentas muchas cosas de la vida. No me arrepiento, pero evidentemente si hoy volviera a tener 20 años con la experiencia que tengo hoy, pues seguramente haría muchas cosas diferente. Sí. O sea, tomaría más tiempo para hacer ciertas cosas. Algunas otras no me las tomaría tan en serio, me divertiría más, que tampoco es que haya sufrido, pero quizás sí, pues exageré en la parte de la responsabilidad. Por ejemplo, me dicen, oye, ¿quieres estudiar una maestría, un doctorado? Híjole, ¿sabes qué? Me tomé tan en serio la escuela cuando estuve Ujú. que ya no quiero saber nada de ella. Ok, O sea, yo salí con mención honorífica del TEC, ajá. pero, y no te digo que me la pasé mal en el TEC, pero fue o sea, fue tanto una responsabilidad que yo solo asumí que pues ya cuando acabé, ya acabé y ahí nos vimos. ¿Tú dónde estudiaste? ¿Primaria, secundaria y prepa? Yo estudié primaria y secundaria en el Regio Country, siempre Ujú. viví ahí en el sur de la Que ciudad. eran escuelas de paga, ¿eh? O sea, tu papá, creo que Después convenio. empecé a obtener una beca, sí, pero sí, al principio sí era una la nota. no tanta, pero sí, digo, era finalmente colegio de paga, no era no era la época como hoy, que están los colegios super top, que están muy acreditados, o sea, sí eran colegios de paga, pero pues no era como hoy. Hoy sí hay unas cosas de colegios que están... Exagerado. que dices, oye, entre el que me cobra 5 y el que me cobra 15, o sea, sí hay el triple de diferencia en algo de lo que me están dando. O sea, Y no, ¿verdad? ves instalaciones, ves los planes de estudio y pues uno te gustará más que el otro y el otro tiene tantito más terreno, pero así que digas, este vale el triple que el otro porque tiene el triple de cosas, pues la verdad no. Entonces creo que en aquel tiempo todavía no llegábamos a tanto. Aparte, el Regio pues es un colegio lasallista, entonces de alguna manera también cumplía con una cuestión religiosa y social sin fines de lucro. Ujú, ujú. Entonces eso también ayudaba. Pero bueno, ahí estuve la primaria y la secundaria, luego estudié la prepa en una prepa del TEC que ya no existe, la prepa Emilio Guzmán, que está ahí en la colonia Caracol, Sí, sí, cómo no. también ahí en el sur.
Ahí estuve en la prepa y luego de ahí pasé al TEC, a comunicación. Esta prepa eran, a ver si estoy bien, porque en mi época era la prepa como popular, como no tan cara, y la prepa del TEC, la Claro, Garzazada. ¿Así estaba? Así era, sí, Okay. totalmente. Okay. Éramos los parientes pobres. Pero al momento de estudiar en la Emilio, ¿sí asegurabas un lugar en el TEC? Sí. Ok. Sí, tenías pase, con cierto promedio, tenías pase directo al TEC. ¿Y estudias comunicación? Comunicación. ¿Por qué comunicación y no a lo mejor algo en imitación a tu papá, ingeniería o algo así? Fíjate que, ¿por qué no sé? Lo que sí tengo muy claro es que ahora sí, de la memoria que tengo de haber llegado a México, desde muy pequeño me llamó la atención todo lo que tenía que ver, digo, hoy te puedo decir con locución, en ese tiempo pues yo no sabía que era locución, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenía que ver con, en el colegio, por ejemplo, ser maestro de ceremonias o participar en el certamen de declamación. ¿Todo eso lo hiciste? Sí, todo, ¿no? Yo era el primero apuntado. No era muy de que bailar y esa parte no, tú me conoces, no se me da la soltura, me da mucha pena eso, pero una cosa formal sí, o sea, tú me dices, hay que conducir un evento, encantado de la vida, y entraba a los certámenes de declamación del colegio, o sea, todo lo que eran actividades un poco más serias. O sea, con la voz. Sí, ya. Sí, pues digo, había el sketch y el bailable, ahí sí yo de plano no le entraba, pero lo demás sí, entonces siempre me llamó eso la atención. Como mi papá en sí estaba como que en venta, o sea, no era una actividad como que muy evidente, ¿no? Pues él se iba y regresaba, pues sabía que vendía máquinas, era todo, pues tampoco era una actividad que te atrajera mucho, nunca tuvo él como que una empresa propia ni nada, entonces como que ahí no hubo gancho, siempre me llamó mucho la atención esto. A los 9, 10 años empecé a narrar partidos, anotaba 2 alineaciones en una hoja, prendí una grabadora y me ponía a narrar. Por ahí tengo un video, bueno, un audio, mejor dicho, de una de mis primeras narraciones de niño. Esa hay que sacarla. Ya está. ¿En tu canal? En mi canal. Qué buena onda. Sí. ¿Cuál fue tu contacto primero con el fútbol? Bueno, con la narración, porque el fútbol no, con la narración, ¿cuál fue tu primer así contacto que te acuerdes? Formalmente, pues... O más bien, repito la pregunta. ¿Qué te llevó a los 9 años a narrar? ¿Antes hubo algo? Fíjate que no lo sé, lo he tratado de descubrir porque mi papá, a pesar de ser uruguayo, no era tan futbolero. Ya. O sea, sí me llevaba al estadio, pero no era la típica imagen que tenemos del sudamericano apasionado por un deporte, o sea, o por el fútbol. No, absolutamente no. Él siempre era muy, incluso creo que me invadió un poco eso, siempre era muy analítico, es decir, pues él iba a Rayados. Me decía, pero pues, si jugó mal, jugó mal. Okay. Y te lo decía. Y no lo veía ni enojado, ni llorando, ni jalándose la camiseta porque perdió. Y yo le agradezco porque él me llevaba a los 2 estadios. Íbamos eventualmente a ambos estadios y eso me ayudó a ver a los 2 equipos. En una etapa tuve como que un poco más de cercanía con Rayados porque en la cuadra donde yo vivía se cambió cuando llegó a jugar a Monterrey Pepe Sánchez. Sí. Un jugador ahí finales de los 70, principios de los 80. Central, ¿no? Lateral. Era lateral. ¿De Rayados? De Rayados. Okay. De Rayados. ¿Y lo jugó con Tigres? Y lo jugó con Tigres. Okay. Entonces, era la novedad. Imagínate, chavitos, pues ahí un jugador de Rayados vive en la esquina, güey. Claro. Y pues lo veía salir y, digo, no eran las épocas de hoy donde son inalcanzables las figuras. Pues salía y peloteaba a veces con nosotros ahí padre, en la calle y todo. Qué padre. Y luego en el Cerrito... había afuera o sea, entrabas al Cerrito, estaba la cancha de entrenamiento, pero al lado del estacionamiento había una canchita. Entonces, él de repente nos subía al carro, vénganse, vámonos, voy al entrenamiento. Y en las vacaciones nos íbamos con él. Cuando dejaban entrar a ver el entrenamiento, pues nos metíamos ahí a las gradas y ahí los veías entrenar, ¿no? Y si no, nos quedábamos afuera en la canchita, peloteando nosotros, y ya cuando ellos bajaban rumbo al área de baños y todo eso, pasaban por ahí. Pues no había selfies, no había nada, ¿no? Entonces era pues el autógrafo, o nada más saludar o que te firmara una camiseta a alguien y ya. Y luego a él lo recogía los viernes, cuando se iban a concentrar al Cerrito. Por todo Garzazada iba un autobús, el autobús de los Rayados, y a los que vivían en la zona los empezaba a recoger. Entonces él cruzaba, haz de cuenta, de la calle donde vivíamos, cruzaba Garzazada al otro lado, y ahí, como la parada del camión, y ahí viene el camión. Y nos íbamos con él, y pues nomás lo veíamos que se subía al autobús, pues no veías a nadie, todas las ventanas polarizadas, sí. Y saludabas ahí a ver quién venía adentro, ¿no? Ajá. Entonces esa etapa estuvo muy padre. Luego coincide que Rayados deja el Uni y se viene al TEC. Entonces ya en una edad yo un poquito que me podía mover solo, pues ya me iba yo solo al TEC, porque era el estadio que me quedaba más cerca. Al Uni pues sí necesitaba que me llevaran.
pero al TEC casi está caminando, de repente me podía ir. Entonces como que esa etapa tuve más cercanía con Rayados por esa situación, pero insisto, yo siempre fui a ver a los dos equipos. Hoy que me pregunta, ¿a quién le vas? Y no quieres decir, y no, o sea, yo te puedo decir que en ese tiempo pues tenía mucha simpatía por Rayados porque pues, tenía esa Sánchez, cercanía. claro. Y Pepe luego se vino Goyo Cortés, que era compadrazo de Pepe, y pues de repente lo iba a visitar y pues también estábamos ahí en la bolita todos los chavos de la colonia, o de repente pasaban por ahí o iban a verlos a ellos otros jugadores, Romeo Corvo, el Huesos Montoya, no sé, jugadores de la época. Entonces pues había esa convivencia, ¿no? Ya. Simplemente. Ahí tenías 8 o 9 años más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cuál fue el primer partido que fuiste a ver? ¿Te acuerdas con tu papá? Híjole, no me acuerdo. No. Sí me acuerdo que fui con mi papá al primer clásico, al 3-3 en el Estadio Universitario. O sea, sí tengo vago el recuerdo de que fuimos. Me acuerdo con mi papá íbamos, no tanto, en parte sí porque era la localidad más barata, pero nos íbamos a mero arriba. Sí. Siempre nos íbamos a mero arriba y en el mero centro. Como Ok. que desde ahí empecé a tener la vista de palco de prensa, ¿no? Pero íbamos del lado del sol, íbamos del lado del sol. Ajá. Y me acuerdo que de repente llovía o pues como es sol, ¿no? Pues te daba el solazo o se venía el aguacero y ahí estábamos aguantando a pie firme. Y pues sí tengo esos recuerdos muy bonitos con mi papá. Y hoy que estás narrando en el palco de prensa que está exactamente enfrente donde estaban, ¿tienes recuerdos? O sea, de repente volteas hacia sol y dices, ahí estaba con mi papá. Sí, cómo no. Sí te, Sí, te mueve. Sí te pega. Sí te mueve primero porque son los recuerdos pues de la relación con él, Claro. del recuerdo de la infancia. Y luego por lo que tú dices, porque fue la primera cercanía con el fútbol en mi vida. Creo que una vez recuerdo haber ido a un partido en el Estadio Centenario, así también, te digo, un flachazo de haber estado de muy pequeño en el Estadio Centenario. Mi papá me platicaba que cuando me llevaban al estadio, que yo no me acuerdo, que nos íbamos también a mero arriba, porque estaba más solo, no todos los partidos se llenaban como aquí. Entonces mi papá llevaba el famoso termo con el mate, muy argentino, ¿Qué uruguayo. es el mate? El mate es un té. Ajá. Es un té. Haz de cuenta que en lugar de tomarlo en taza, es una naranja, la cáscara de la naranja como si estuviera dura y le quitas todo lo de adentro Sí. y queda como si fuera un recipiente. Sí, como o un guaje, ¿no? Le quitas todo lo de adentro y se le da un tratamiento y queda duro y queda como una taza. Entonces ahí echas el té y le echas agua caliente. Y ya. Y ya. Okay. Lo dejas ahí que se absorba tantito, tomas. Allá la tradición es que en la familia, por lo menos, no todos tienen su mate. Okay. Solo hay uno. Uh-huh. Entonces empiezas tú, cebas el mate, que es lo que se le llama a la preparación. Hay quien le pone azúcar, quien no le pone azúcar. Lo cebas, le pones el agua caliente, te lo tomas. Cuando te lo acabas, se lo pasas al de al lado. Okay. El de al lado le echa el agua caliente, con el mismo té, se lo toma. Entonces, en las reuniones familiares, así como decimos, echaros un café, es igual, pero tú esperas a que los demás vayan terminando y para que vaya rodando el mate famoso. Entonces dice, se llevaban el mate y yo andaba en las gradas, pues estaba chiquillo, 4 o 5 años, pues corriendo y brincando, pero pues estaba tranquilo ahí porque no había nadie. Entonces, desde ahí tengo esos recuerdos, pero cómo se prendió la chispa de la parte de la narración, no sé. Lo que yo sí me acuerdo, eso sí, porque ya fue aquí, es que yo era mega fan de Cepillín. Okay. O sea, era el payaso de moda en ese momento, el que estaba en la tele y todo. Me acuerdo dos cosas. Una, Cepillín tenía un anuncio que lo trato de buscar y no lo encuentro, no lo he encontrado en redes. Si alguien lo tiene o lo encuentra, mándelo. De Leche Las Mitras. Uh-huh. Y lo grabaron en el Cerrito. Uh-huh. Y había una jugada, o sea, en la imagen del anuncio, donde Cepillín con suéter de portero volaba. O sea, volaba como portero y sacaba una pelota del ángulo. Era una de las imágenes del comercial. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, yo a veces nos poníamos a ver Cepillín para ver la jugada donde volaba y luego nos íbamos a jugar fútbol. Entonces, lo que yo recuerdo es que pues yo quería conocer a Cepillín porque era el hit. Y un día llego a mi casa, o estaba yo en mi casa, y llega mi papá con Cepillín. No mames. A cenar. ¿Cómo crees, No güey? tengo idea cómo le hizo. ¿Cómo le hizo? Nomás No, papá sabía que eras fan de Cepillín. No, sí, claro. ¿Cómo le hizo? Llegó un güey, oye, vente a cenar, mi hijo te quiere conocer. Pues imagínate cuántos podrían haber llegado igual, ¿no? Uh-huh. Pues llegó a la casa. Y desde ahí empezamos a tener una relación muy cercana con él. De arranque, pues ir a los programas, por lo menos el del sábado, pues ir a los programas. Pero luego de ahí, si Cepillín, por ejemplo, tenía el famoso circo, Sí. pues nos llevaba al circo. Ahí andábamos estaba yo ahí de espectador con él y me acuerdo una vez que se tiró un trapecio y acabó en el hospital porque cayó mal y se golpeó y lo tuvieron que llevar al hospital.
O tenía piñatas, la típica de que pues de aquí del programa una piñata y pues me iba yo la piñata que... Era su sobrino, o su ahijado. Sí, y se subía al techo de las casas y se tiraba, güey. Estaba bien loco, o sea, se subía y de 2 pisos se tiraba al jardín. En el canal le tenían miedo porque agarraba una escalera de esas de tijera, pero alta. Ajá. Se subía, se sentaba, subía y se sentaba así de lado, un pie de un lado de la escalera y el otro pie del otro lado. Sí. Y empezaba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, hasta que ojalá siempre caía para adelante, porque caía para adelante y brincaba. Ajá. Pero cuando la macada para atrás le ganaba, pues también a brincar, pero era más difícil. Entonces hacía muchas cosas de esas. De las primeras veces que fui al programa, me acuerdo que me dice, él tenía un traje rojo. Sí. Con así como terciopelo aquí en la orilla y todo. Entonces me vestía igual que él y me pintaba de Cepillín. Uh-huh. Entonces me dice, vente, agarra patadas toda la escenografía empezando el programa. Entonces abro el programa y salgo yo, vestido como él, chiquito, sí. Y agarré a patadas la escenografía. El escenógrafo nomás pelaba los ojos, pues ¿quién le dijo que hiciera eso? Uh-huh. Y nunca se me va a olvidar porque ya entra él, no sé qué me dice, me agarra y lo patrocinaba Gamesa. Uh-huh. Y me dice, ¿quieres unas galletas Gamesa? Y yo le digo, no. Entonces compartí con él mucho. Yo creo que ahí empezó realmente el gusto por la parte de los medios, por la parte de la tele. No específicamente de la narración, porque pues ahí no había de eso. Ni tampoco era que yo decía, ay, quiero ser payaso de grande, ¿no? O sea, simplemente estaba como que me atraía mucho ese mundo, el mundo de estar en el canal, de ver cómo hacían el programa, de ver a los que estaban atrás de cámaras. ¿Era Canal 12 en ese tiempo? Era Canal 12. Ajá, era Canal 12 y estaba en la Torre Latinoamericana. Ah, ok. Yo pensé que siempre había estado acá en la Roma. No, okay. Estaba en la Torre Latinoamericana y luego se cambiaron a la Colonia Roma. Ya. Y también tengo un recuerdo de que en ese tiempo se transmitía en blanco y negro. Sí. La relación de Cepillín con la gente del canal era tal que cuando llegaron las cámaras de color, las hicieron perdedizas hasta las 4 de la tarde, que era el programa de Cepillín, para que el primer programa color del Canal 12 fuera el programa de Cepillín. Qué cabrón, fíjate. Sí. Él fue el primer programa del Canal 12 que se transmitió a color. Ahí más o menos tenías que también 7, 8 años. Sí, yo creo que ya... sí. No, sí, debe haber sido finales de los 70s. Uh-huh. A lo mejor un poquito más, entre 7 y 10 por 10 ahí. 10 años. 10, okay. 11 años, sí. Sí, y luego ya Cepillín se fue a México, uh-huh. Se fue a Televisa, toda la etapa que ya conocemos, y pues ahí sí ya dejamos de vernos, o sea, ya nos perdimos la relación por muchos años. Y ahora hace algunos pocos años que venía más a Monterrey y todo, una vez fuimos con mis papás y con mi esposa fuimos a comer a su casa del obispado, la famosa casa del obispado, la de la bronca, y sí. Que si se derrumbaba y que el vecino, entonces ahí estuvimos con él recordando muchas cosas, muchas anécdotas, y después que seguía él viviendo fuera de Monterrey y venía, pues a veces iba a Televisa, iba al canal, le hice alguna entrevista. Yo tengo recuerdo que era un muy buen tipo, Cepillín. Yo no tengo dato de que alguien haya tenido algún problema con él. Mira, era explosivo, era de carácter fuerte. Como todos, uno piensa que pues Sergio Mejorado es comediante y que todo el día está contando chistes y que si me lo encuentro en el banco pagando la tarjeta y viendo cómo completa, pues va a estar a toda madre, ¿no? Y va a estar de buen humor y, oye, cuéntame un chiste, no, que a tu madre, pues estoy tratando de ver cómo le pago aquí. O sea, pues como cualquier ser humano, ¿no? Claro. Pero sí, era muy jovial y digo, muy abierto, que vaya un señor que no conoces y te diga, vente a cenar a mi casa y vaya. Porque pues, mi hijo es tu fan. Pues, imagínate. Y a partir de ahí ser amigos, sí. Qué padre historia para ti. De hecho, yo aprendí a tocar el acordeón piano, ajá. Que era lo que él tocaba, y mi primer acordeón, mis papás no me lo podían comprar. Uh-huh. Y Cepillín me lo regaló, se lo dio a mis papás bueno. Para que me lo regalaran. Entonces, ¿qué te pasó? La verdad sí. Tengo un momento creo que ahí se siembra la semilla, contestando esa parte de la pregunta. No de la crónica, pero... De los medios. Quizá viene la parte de que pues me gustaba mucho el fútbol. Uh-huh. Entonces ahí quizás se hizo un clic. Una amalgama. Pero no sé cómo, o sea, ni en qué momento exacto dije, la crónica, o sea, pues no lo sé. Y en ese tiempo la referencia a lo mejor aquí era Roberto Hernández. Total. Y en México era Ángel Fernández. Ángel Fernández. No había otra. Aparte no había más. Okay. En aquellos años empezó a lo mejor a narrar Juan Dosal, sí. Que se retiró y empezó como narrador. Quizá un poquito después. Pero sí, o sea, aquí no había otra más que ver fútbol al día. Nada más. No había más. Entonces, de cierta forma, esa fue tu referencia sí, como narración. No, definitivamente sí. Y cuando estudias comunicación y sales de comunicación, ¿sí tú fuiste a tocar puertas a multimedios directamente?
No, yo cuando empiezo a estudiar comunicación, durante el primer semestre, nos visita en una de las clases, de las materias que teníamos, quien era en ese momento el director del periódico El Norte. Ujú. Pues yo me acerco al final de la plática y, oiga, ¿sabe qué? Pues a mí me gustaría probar suerte en la cosa del periodismo. Y, ¿tienes experiencia? No, pues no, primer semestre de carrera. Entonces él me refiere con una persona del periódico y después de ahí, de varios intentos y todo, entro al periódico y entro como reportero de prensa escrita. Ajá. O sea, no entro a medios electrónicos. En Pero ese tiempo en no había deportes. internet en deportes. Ok. Claro, porque en la entrevista me preguntan, ¿y de qué sabes? Ujú. Pues de deportes, como pues ya no tan chavo, pero ya adolescente mayor, digamos, pues era fan de los deportes en general, ¿no? Pues jugaba a todos los deportes y veía en la tele muchos deportes. Entonces dije, bueno, pues vete a deportes. Ujú. Y ahí fue por eso que empecé. Y ahí todavía nada de narrar, más que aquellas grabaciones caseras, ¿no? Pero pues nada de narrar. Es más, estando en el norte 3 años, nunca cubrí un partido de fútbol. Ok. Nunca. Ok. Porque eso era para los de experiencia, era la fuente importante, la que se llevaba las portadas del periódico. Entonces, ¿qué hacían? Pues vete al béisbol infantil, al fútbol americano infantil, a los toros, al motocross, al autódromo, al tenis, a las carreras, un 10K, un maratón, a las 7 de la mañana el domingo, pues órale, a cubrirlo. Entonces, me las ingeniaba y aprendí de muchos deportes, pero sobre todo el oficio. El oficio de llegar a una carrera donde hay 5,000 corredores y pues por dónde empiezo a reportear, güey, quién es el favorito, por dónde le voy a dar la nota. O sea, creo que eso me ayudó a tener bases periodísticas, porque hoy está un poquito tergiversado eso. Pensamos que todo es opinión. Ujú. Entonces yo agarro un micrófono y opino. Y hoy todas las mesas de fútbol que ves es de opinar. Y nos olvidamos un poco de la información. Sí. O a veces no solo nos olvidamos, cruzamos las líneas y ya no distinguimos cuándo tenemos que informar y cuándo tenemos que opinar. Y para mí tiene que haber una frontera muy clara mentalmente. Estos son los hechos y esto es lo que yo opino de los hechos, pero son dos cosas diferentes. Y hoy, ¡pum!, las juntamos y damos nuestra opinión por hecha como si fuera el acontecimiento. Y no, güey, es nomás lo que yo opino del evento. O sea, creo que ahí nos falta un poquito. Y es que a lo mejor ha cambiado mucho el sentido como productor o como creador de contenidos de televisión. Decir, tengo un periodista, tengo un narrador, que no necesariamente un periodista es narrador y viceversa. Y aparte un jugador de fútbol que opina solamente porque no tiene el oficio de periodismo. Es que esa es otra parte en donde creo que por un tema de popularidad, Ujú. pues me traigo al que jugó. Sí. Pues sí, pero no todos los que jugaron le entienden primero al juego y segundo, no todos los que jugaron lo saben comunicar. A lo mejor sí le entienden, pero no lo saben comunicar. Sí. Tú puedes agarrarte un ingeniero maravilloso de una empresa y llevarlo a la facultad a que dé una clase y a lo mejor no sabe dar la clase. Claro. Es muy bueno, pero no sabe dar la clase. Entonces, creo que en los medios está pasando lo mismo. Eso se conjuga con que, como los aficionados en su mayoría vemos el fútbol con la camiseta puesta, Ujú. pues valoramos que lo dijo Jorge Campos. Ah, pues el Brody, lo que diga Jorge Campos, man, ni le pongo tanta atención, ni cuestiono lo que dijo y ya. Entonces, también el aficionado en su mayoría no exige o no distingue si lo que me está diciendo tiene fundamentos, no tiene fundamentos. Pues me voy simplemente porque es alguien conocido y es figura. Ujú. Y hoy los medios van tras los jugadores más populares que se retiran para llevarlos al micrófono. Pero cuando tú te pones a escuchar con un poco de intento de análisis, pues te das cuenta que muchos no tienen un fundamento de lo que te están diciendo. Y otros tienen el fundamento, pero no tienen las habilidades para comunicarlo. Entonces, no necesariamente porque no jugaste, no puedes ser un buen analista, que era el gran, eterna discusión de Mario Castillejos. O sea, pues ponme frente a 3 exjugadores y a lo mejor yo tengo mejores argumentos y más capacidad de comunicación que ellos, que aunque lo jugaron. Claro. Y el descrédito para el que no jugó es, ¿tú qué opinas si tú Si nunca no lo jugaste, jugaste? claro. Y es un juego ahí medio macabro porque es tratar de desacreditar al otro, ¿no? En esta historia, Toño, de los 9 años a la facultad de secundaria prepa, ¿hubo el amor, novias? ¿No hubo novias? Sí hubo, me tardé un poco. ¿Cuánto tiempo más o menos? Me tardé un poco hasta la prepa. Hasta la prepa. Fíjate que yo una enseñanza que me quedó es que el Regio Country en ese tiempo era solo de hombres. Ajá. Y creo que eso no
pues no ayuda. O sea, creo que eso no No ayuda. mucho. Claro, yo tenía compañeros que estando ahí, pues eran bien novieros y andaban en las pachangas. Pero si te cuesta y luego aparte en tu día con día no convives, pues es doble grado de dificultad, ¿no? Claro. Entonces, yo era muy, muy bueno cuando me intentaba relacionar seriamente. Ya. O sea, porque no tenía miedo de una chava y hablar con ella. Pero cuando era el cotorreo y no vas a ver qué onda y ahí me costaba. Es como decir, oye, ¿vas a conducir el evento o quieres salir bailando? No, pues yo quiero la parte seria. Sí. O sea, acá era lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo primero cuando tuve hijos es colegio mixto, que hoy ya la mayoría lo son. Colegio mixto, o sea, tienen que aprender a convivir y hoy más todavía con estos temas de igualdad y demás, pues tienes que ver a alguien que no importa si es hombre o es mujer, es tu compañero, tu compañera y tu amigo y tu amiga. Y en aquellas épocas, a lo mejor para mí la relación con una chava era más si había un interés. Y como que tener una amiga así, amiga, pues no, como que no. En tu cabeza no existía. No encajaba tanto o Ya. me costaba más trabajo, ¿no? O sea, para ligar eras malito. Sí, Ok. malito. Pero ¿por qué? ¿Te da mucha Me pena? daba pena. Me daba pena, por ejemplo, yo soy pésimo bailando. Entonces, Ajá. pues el primer gancho en esa era, pues, ir Era bailar. a los 15 años, ¿no? Vamos a los 15 años y, híjole, yo iba y pero era un sufrir, güey. O sea, era un sufrir porque no me aventaba. Y no había amigos que te dijeran, oye, Toño, déjame gancharte a esta chava para... Pues sí, trataban y te querían ayudar. Algunos te querían ayudar, otros pues andaban tras la de ellos y pues cada quien, ¿No te pelaban? cada quien por la suya, ¿no? Pero en esa parte pues yo me retraía mucho. O sea, yo mismo me cohibía porque me costaba mucho me trabajo. mucho te dices un día que platicaste que fuiste a un baile y te quedaste sentado toda la noche por No, pena. en casi todos. No, en serio. Sí, pues me juntaba con los que andaban igual que yo, ¿verdad? Pero de la racita sí que andaba con las chavas y que eran, pues no, ahí no, pues no encajaba. Y no había alguien que te aconsejara, dale por aquí, platica esto. Pues sí, pero Tipo una cosa es Hitch. que te aconsejen y luego es que lo hagas, Hacer, ¿verdad? ok. Que lo puedas hacer. Sí, esa parte te digo que sí la sufrí, te diría. Ok. O sea, sí me costó bastante trabajo porque no era muy, muy suelto y aparte como que veía las relaciones como con mucha seriedad. Ujú. O sea, esta es esta y ya. Ya. Entonces, esa etapa sí fue, en ese aspecto fue complicadita. Y hasta la prepa es cuando traes novia. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues es que como era algo formal, digamos, de proponerle a alguien, no me costaba tanto trabajo. Ok. El detalle es que a veces, como en toda la relación previa no era muy aventado, pues sí me tiré 2-3 veces en seco y pues no había, del otro lado no había nada. Ya. O sea, Y tú enamoradísimo. pues sí, o creyendo que estaba enamorado, ¿verdad? Ok. Pues de repente a alguien que sentías que podía corresponder y sí me llevé algunos trancazos. ¿Y echada de la prepa la conociste ahí en la prepa, ahí mismo? No, ella no estaba en la prepa. Ok. Era hermana de un compañero de la prepa. Ya. Sí. Y se vieron, se gustaron. Sí, pues yo iba de visita con el amigo ahí y ahí se dio la relación. Pero pues manita sudada era mucho, ¿verdad? Porque pues no era lo mío. ¿Se besaron? Ah, sí, poquito. ¿Cuánto tiempo? Sus bocas. ¿Cuánto tiempo Se duraron? besaron sus bocas. Pues no me acuerdo, muy poquito. Ok. Me botó rápido. Y luego entras a la facultad y conoces a tu primera esposa. Tuve una novia primero, Antes, ok. que no estaba en la facultad. Ya. Y un noviazgo largo, como 2-3 años. Ujú. Hasta casi salir, tantito antes de salir. ¿Y ahí por qué cortaron? Fíjate que como que se fue enfriando la relación. No era mala ni Por al contrario. ambos partes. Pues sí, o por lo menos yo ahí sí tomé yo la decisión. Y pues ahí quedó. La verdad es que, digo, la relación era buena, pero quizá era demasiado formal para la edad que teníamos. Ya. Y ya después termino esa relación, empiezo con quien fue mi primera esposa y pues ya me caso y vienen mis 3 hijos. Después a los 15 años me divorcio y años después me vuelvo a casar. ¿Cómo se conocieron tú y... ¿Se puede decir el nombre? Bueno, tu primera esposa, ¿cómo se conocieron? En el trabajo. Ah, En el trabajo. Ahí sí trabajamos en el medio. ok. Sí. ¿Y por qué se acabó el amor? Mira, yo ahí la parte que me toca a mí es que a mí me costaba trabajo y me sigue costando, pero hoy trato de que me cueste menos confrontar las diferencias. Ya. Yo a veces era más fácil aceptar algo que no me gustaba antes que meterme en el rollo de discutirlo. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, no sé.
hacía algo que no me gustaba, lo que tú quisieras, y yo... Vamos bueno, a casa de mis papás. Ándale, está bueno, sí, está bueno. Ya. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer... Y nunca decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo no quiero. ¿Ya estuviste 15 años, güey? Pues, digo, no, Bueno, no 10 todo, años. No, 15 sí, pero no todo fue así. Pero como que internamente yo en el aceptar cosas que pude haber, que quizás si las planteo, las arreglamos, no las planteé, y esa es la parte que yo asumo de responsabilidad en el fracaso. Ya. ¿no? Yo hoy les digo a mis hijos, o sea, no es que la andes haciendo de pedo a todo mundo, pero si algo no te gusta, háblalo. O sea, Claro. con la mejor intención de arreglarlo. Es más, a lo mejor si no lo arreglas, por lo menos te das cuenta que ahí se acabó. Y no prolongas algo que luego va llevando, ahora sí, a malas actitudes, a sentirte mal, a sentirte deprimido porque no estás feliz, pero no sabes bien qué. Y como traes tu chip de aceptar, no te cae el 20, que es por eso. O sea, no es tan fácil que... Hoy tengo cierta claridad porque llevo años tratándolo de entender y tratando de que no me vuelva a pasar. Okay. Al final siempre todo es de dos, ¿no? Porque también se hace un clinch con la forma de ser de otra persona. Y hoy, por ejemplo, mi esposa me dice, a ver, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, pues no. A ver, entonces, ¿por qué? O sea, también eso ayuda, ¿no? Pero porque lo hemos hablado y lo hemos analizado mucho tiempo. Tampoco es como que un tema resuelto, porque así soy yo, mi naturaleza es esa. Pero estoy tratando de, ¿no? También la edad te ayuda, ¿no? Pues ya a los 55 años, si no puedes decir, oye, no tengo ganas de ir a visitar a tal persona, pues estás frito, ¿verdad? Ya. Digo, una cosa es ceder, una cosa es estira y afloja normal, pero otras cosas que dices, pues esto no lo quiero hacer. En esta vida estructurada que tú tenías, entras al matrimonio estructurado. Sí. Y tú duraste 15 años. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que esto ya no está funcionando? Más o menos en qué tiempo. Mira, hubo al inicio un poquito muy pronto, un poquito así de shock, como que toda la parafernalia del noviazgo y de nos casamos y como que de repente, pum, caes y dices, ay, caray, o sea... No era lo que yo quería. Pues como que algo no, ¿verdad? Pero como es nuevo, dices, bueno, a lo mejor soy yo, a lo mejor pues así es, hay que adaptarnos. Luego vienen los hijos y eso pues sí. No, yo no soy de los que digo, los hijos te resuelven los problemas, porque cuando vienen los hijos se presentan otras dificultades. Siendo maravilloso tener hijos, pero en la relación de pareja te lleva a un segundo nivel. Pero aquí creo que ayudó porque fue un motivo de unión, fue un motivo de dejar fuera ciertas cosas. Pero insisto, cosas que a lo mejor no hablábamos. Entonces no es como que estamos trabajando para resolver esta situación, entonces ya tú ya no vas a hacer esto, yo trato de no hacer esto. Pues como que se fue acomodando, pero en silencio. O sea, eso fue lo dañino, que se fue en silencio. Pues yo creo que, no sé, a lo mejor a los 10, 12 años ya empezó la cosa así de que decías, híjole, ya. Y el problema es que estaba ya, por lo menos yo en un punto donde ya era muy difícil reconstruir. O sea, había acumulado yo internamente tantas cosas. Yo no hablo mal de la otra persona. Lo que yo no hice, lo que yo no hablé, lo que yo dejé Fueron puros corajes acumulados. Se fue guardando frustraciones, tristezas, cosas que a lo mejor la otra persona ni siquiera sabía que yo las estaba viviendo. O sea, esa parte yo también la reconozco. Pero sí llegó un punto en donde, pues ya no, como que dices, ya no tengo ganas, güey. Ya. O sea, ya no tengo algo que me mueva. Tú estás en una relación y puedes tener problemas, pero puedes tener claro que quieres seguir estando. Quiero estar y, a ver, vamos a resolverlo. Yo ya lamentablemente llegué a un punto, insisto, y asumo yo la parte que me toca de esa responsabilidad, de decir, pues ya no tengo ganas, ya no tengo entusiasmo. O sea, ya el desánimo era fuerte. Ahora, cuando te das cuenta de que te desanimaste a tomar la decisión de separarte, Hijo, es difícil. ¿cuánto tiempo pasó? No, pues como 5 años. Puta madre, qué feo. Es muy difícil. O sea, quizá no te das cuenta que, o sea, ya me quiero separar, pero sí cada vez te sientes como más ajeno. O sea, cada vez pues quieres estar menos ahí. Te inventas un compromiso, una cena, y no porque andes con alguien más, sí, sino sí, simplemente por no evitar estar. el conflicto, ¿no? O ni siquiera el conflicto, el estar en una situación donde no me siento tan cómodo. Que puede ser también injusto, ¿no? Porque no le estás diciendo la neta a la otra persona, porque ni siquiera tú entiendes exactamente por qué o qué le voy a decir, no sé. Fue muy duro eso. Y sí cuesta mucho tiempo. Y cuando tienes hijos más, porque sí está la típica, ¿no? De que por mis hijos me quedo. Yo quizá algún tiempo ese fue el motor, ya cuando estaba en la crisis, es decir, por mis hijos. Pero decía, oye, mis hijos, pues, va a tener un güey ahí frustrado, güey. O sea, que no van a saber este vato por qué siempre está de mala gana o por qué
pues siempre llega tarde o se va mucho de viaje, lo que tú quieras, ¿no? Y un amigo una vez me hizo ver algo maravilloso, me dijo, mira, tus hijos van a tomar de ti lo que tengan que tomar. Te quedes o te vayas. Ejemplo, te puedes quedar y pueden decir, oye, qué fregón mi papá, güey, que aunque quizá no era del todo feliz, se quedó por nosotros. O pueden decir, oye, ¿qué onda con mi papá, güey? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó, cabrón? Claro. O sea, qué pocos huevos se hubiera ido. Entonces, y te vas y pueden decir, qué desgraciado se fue. O, oye, qué valor tuvo de irse y de seguir pendiente de nosotros. O sea, al final, lo que quiere decir esto es, no tienes que hacerlo por lo que piensen ni tus hijos ni los demás, sino porque te sientas bien. Tú es como en el avión. Se despresuriza el avión, primero póngase usted la mascarilla y luego se la pone al que tiene al lado. Aquí es lo mismo. O sea, si tú no estás pleno y feliz, no puedes hacer felices o contribuir a la felicidad, porque también es otro mito. Es que tú me haces feliz. No, tú eres feliz si tú quieres, claro, conmigo o sin mí. Ahora, yo puedo contribuir a tu felicidad, pero yo no soy la razón de tu felicidad, porque entonces ya me echaste a mí la bronca, güey. El día que tú no seas feliz, yo tengo la culpa. Tampoco es así. Entonces, sí creo que en esa parte la decisión la tiene que tomar uno por uno mismo. O sea, claro, ¿qué es lo que yo quiero? Tú puedes no estar con tu pareja en el domicilio y seguir viendo por tus hijos. Yo me separé y desde el día siguiente que ya no vivía en mi casa, todos los días de mi vida fui por mis hijos para llevarlos al colegio. Todos. Así me hubiera desvelado, salvo que estuviera de viaje de trabajo, pues no. Pero todos los demás días fui por ellos, todos los demás días vi por ellos. Pude haber fallado en algunas cosas, pude a lo mejor económicamente mis posibilidades las agoté y a lo mejor fueron insuficientes, pero nunca escatimé nada. Entonces, pues ellos siempre tuvieron a su papá. Es que el papá ausente. No, yo no estaba ausente, güey. O sea, no vivía en la casa, pero todos los días de su vida me vieron. Todos. Perdió para llevarlos al colegio. Entonces, son cosas de concepto, no son fáciles de hablar. Cada situación es diferente. En la misma situación, cada lado tiene su versión. Entonces, y es respetable porque sí, yo hoy veo desde aquí una puerta que tiene una cosa dorada y tú desde ahí ves la parte de atrás de la puerta y estamos viendo la misma puerta. Entonces, no es que tú estés mal, tú estás viendo las cosas desde una perspectiva, yo lo estoy viendo desde otra. El punto es cuando esas perspectivas no coinciden. Y el punto es que muchas veces caemos en la fácil que es culpar al otro. Y yo creo que no es de culpas. Los dos tenemos responsabilidad. Eso no es de uno solo. Los dos tenemos responsabilidad. Y el punto es que cada quien asuma la suya. O sea, ¿qué te toca a ti de la responsabilidad de que esto no caminara? No es agradable. No me educaron mis papás para que pasara eso. Pero hoy te digo que al paso del tiempo y de muchos momentos incómodos, no me arrepiento. O sea, no me arrepiento. Creo que sí debí o pude haber actuado antes para evitar que pasaran cosas que lastimaron quizás un poco más todo. Pero no me arrepiento porque hoy sí te puedo decir que soy plenamente feliz, que tengo una pareja con la que encontré lo que me hace sentir bien, porque yo he cambiado, o sea, porque yo he cambiado del que era hace 15 años y porque esta persona hemos hecho clic con Cintia, hemos hecho clic para que esas partes débiles que yo tenga ella me ayude a fortalecerlas. Entonces, a pesar del sufrimiento, no me arrepiento y creo que hoy puedo ser un mejor papá para mis hijos, aún no habiendo estado en el día con ellos, que claro que lo lamento, pero traté de no perderme nada. O sea, nunca falté a un evento del colegio. Te digo, todos los días fui por ellos a las 7:30 de la mañana para llevarlos a su colegio y luego de repente ya cambiaban las edades y uno estaba en un colegio, el otro estaba en la prepa, el otro estaba en la carrera y a veces eran mañanas de 3 horas de andar de taxi, güey. O sea, recogía uno, lo llevaba y luego regresaba por el otro, lo llevaba a la facultad y, o sea, hasta esos niveles en un afán de seguir siendo partícipe de lo que ellos estaban viviendo. O sea, te llevaba más el amor que la culpa de haberlos dejado. Sí, la culpa es bien difícil, Sergio, porque luego puedes caer en el error, y quizá yo caí, no sé si sea error, pero puedes caer en la actitud de querer compensar. Y una de las maneras más fáciles de compensar es con dinero. Okay. O de que te cobren la culpa es con dinero. No, entonces quiero esto y quiero el otro. Y pueden caer las dos partes, la expareja y los hijos, y todos podemos caer en un tema, en un mood donde el dinero se vuelve el motor de lavar culpas. Sí. Y eso también es feo, es peligroso. Si alguien está pasando por una situación así, yo le recomiendo que lo mida y que lo valore, porque eso no es... Yo veo
papás que le dan el 1% de lo que a mí la vida me ha permitido darle a mis hijos y son igual de queridos y adorados por sus hijos, porque no radica en lo material. O sea, qué bueno que les puedas dar lo más que tu capacidad te permita, pero no es comparativa con otros, sino es lo que tú puedas. Y hay otras cosas, lo material es simplemente un accesorio. Última pregunta de este caso. Tú de fuera hoy, Antonio L., de 15 años, ves a esta pareja que está a punto de tronar. Y Toño, de hace 15, 20 años, le dice a la primera esposa, le suelta toda la información en un solo momento. Es decir, nunca diste avisos de que no quieres estar. Sino un día la sentaste, le dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero estar por esto, y ahí te ves. Y sí, le cayó de sorpresa. Yo creo que quizás el no quiero estar sí fue de una vez. Y antes eran como que señales cruzadas, ¿no? De incomodidad, de malestar. Pero al final, cuando el asunto llegaba a la crisis en donde tienes que enfrentarlo, a ver, entonces, ¿cuál es la bronca? Pues yo volví a tragar el problema para que no hubiera problema. Ya. Y entonces volví como la tortuga, ¿verdad? Volví a meter la cabeza. Entonces, ¿sabes qué? No, mejor ahí muere, yo me lo trago y a ver cómo lo sobrellevo. Entonces, ese juego se volvió macabro, ¿verdad? En contra de mí mismo, ¿no? Claro. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiéramos planteado las cosas, o por lo menos yo de mi lado, y las de ella, porque seguramente tendría muchas cosas que no le gustaban, las hubiéramos planteado. Yo ahorita en mi segundo matrimonio, pues hemos ido de repente a una terapia de pareja para aclarar algo, y no sabes cómo nos cambió. Okay. Acá cuando fuimos la primera vez, pues ya era muy tarde. O sea, es cuando dices, pues es que yo ya me da flojera. Sí, me da flojera. Tristemente, a lo mejor antes, y es lo que yo he platicado con mis hijos, a lo mejor antes lo hubiera platicado y quizá hubiera estado todavía en el mood de, pues vamos a resolverlo. Ya en este momento, ya el daño, el desgaste, ya el desánimo ya era mucho. Yo sé que sufre el dejado. ¿El que deja sufre? Sí, yo creo que todos sufren. Quitando a tus niños, esta relación, cuando dices tú ya no te quiero, ¿sufres porque te estoy haciendo daño? ¿Sufres? O sea, ¿por qué sufre el que deja? Yo creo que hay sufrimientos diferentes, ¿no? El que podría... Yo creo que cuando una relación llega a ese nivel, ninguno de los dos se puede decir sorprendido. O sea, a lo mejor pues no lo querías ver, querías hacer como que no pasa nada. Yo creo que te das cuenta cuando alguien se aleja, ¿no? Cuando una relación se enfría. Obviamente siempre el que recibe, o sea, el que no toma la decisión, pues se puede sentir hasta víctima, ¿no? Porque claro, no, yo aquí estoy, tú fuiste el que me dijo. O sea, puedes escudarte en la parte de víctima y el que se va se puede ir con la culpa de decir, yo fui, o sea, pues yo fui el que dijo, ¿verdad? Yo fui el que me fui. O sea, al final de los dos lados hay sufrimiento, puedes asumir diferentes roles. También depende qué quieras hacer. Si a mí me dejan y yo no estoy dispuesto a enfrentar lo que pasó, pues me tiro a víctima y ya. Claro. O sea, pues este me dejó o esta me dejó y se chingó y ya. Pues yo qué, aquí estoy, yo nunca hice nada y él se fue y ya, y te plantas en esa y te la crees. O sea, realmente crees que tú no tuviste nada que ver. Y en una relación no llega a ese nivel por uno solo, o sea... Claro. Y menos después de mucho tiempo. Entonces, pero insisto, el que se va también. Si yo pasé mucho tiempo sintiéndome mal, como dices tú, al margen de los hijos, porque dices, chino, o sea, al final fue una persona con la que yo realmente quería hacer mi vida, pues por eso me casé con ella, si no, no me hubiera casado. Y es la mamá de tus hijos, y es la mamá de mis valor hijos. Aparte, exacto, ¿no? Entonces me hubiese gustado que pasara de otra manera y eso te genera ciertas culpas, pero cuando pones todo en la mesa y empiezas a aclarar ideas y empiezas a perdonarte también, porque una parte difícil de este proceso es perdonarte de lo que te equivocaste, o sea, de las cosas que pudiste haber hecho diferente y no hiciste. Pero aquí aplico otra frase del mismo amigo Jesús Márquez. Tú conoces a Chuy, ¿no? Chuy Márquez, sí, claro. Jesús Márquez me dijo una vez, mira, para que lo tengas bien claro, si yo fuese tú, hubiese hecho exactamente lo mismo que tú. Uh-huh. Es decir, tú, quien eres, como eres, con lo que has vivido hasta el día de hoy, en este momento, en este minuto, si yo digo algo y tú reaccionas, tú no podrías haber reaccionado diferente, porque ese eres tú. A lo mejor mañana, pasado en un año, aprendes cosas nuevas y ante la misma situación reaccionas diferente, pero hoy no. Uh-huh. O sea, entonces a veces nos torturamos, es que si yo hubiera, es que no, güey. O sea, en ese momento de tu vida tú has acumulado experiencias
que te llevan a ser quien eres y a reaccionar como reaccionaste. O sea, no te tortures pensando que en ese momento pudiste ser diferente. De aquí para adelante, sí, porque ya tienes una referencia y puedes pensar, la siguiente vez que enfrente esta situación, puedo hacerlo distinto. Pero en ese momento no tenías esa información. Entonces, esa parte de perdonarte a ti mismo y entender, no es como que, me vale, no, es decir, bueno, sí la regué, güey, pero pues fue así. O sea, hoy iba manejando y se cruzó el perrito y lo atropellé. Pues es que yo iba y se cruzó, o sea, no es que yo lo pude haber, no es que lo vi, déjame le echo el carro encima. Que eso es lo que yo digo. Una cosa es que te equivoques, una cosa es que puedas hacer cosas que lastimen y otra es que tengas la intención de hacerlo para lastimar o hacerlo porque te vale. O sea, sí parece que es lo mismo, pero sí hay una gran diferencia. Actuar con dolo a actuar con cosas que tú mismo después descubres que, híjole, pues sí, pude no haberlas hecho, pero insisto, no en ese momento, pude no haberlas hecho de nuevo, porque en ese momento no lo detectas. Cuando hay este rompimiento, ¿qué pasa con don Toño y tu mamá, cómo se llama? Carmen. Carmen, ¿qué pasa con ellos con respecto a ti? Me dejaron de hablar. Ay, cabrón. ¿Por qué? Me dejaron de hablar porque pues para ellos era inaceptable, o sea, en esa forma estructurada de ser, de vida, como ellos me educaron, pues era inaceptable. Uh-huh. Y peor porque pues recibían información de muchos lados, de muchas cosas. Que eran falsas. Pues algunas sí, otras no, pero, ¿cómo te diré? O sea, muchas de las que más les molestaban sí eran falsas y otras quizá no, pero a ellos al final les seguía doliendo, o sea, porque ellos no veían un hijo divorciado, o sea. ¿O hubo como culpa en ello de decir, yo crié a esta persona? Yo creo que no, yo creo que había enojo por sentir que al contrario, que no me habían criado para eso y que a pesar de eso había pasado. Como que les fallaste Sí, en su mente. Exactamente. ¿Y cómo se resolvió? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo te dejaron de hablar? Pues mira, mi papá me acuerdo que me decía, o sea, mi papá nunca rompió el diálogo como tal, pero pues sí era muy seco, muy frío, muy, muy duro. O sea, de siempre ser cariñoso y mi niño, mi Sí. Toño, a... Sí, y seguíamos hablando, pero como que pues dale, güey, o sea, enfrenta tu situación y dale. Y al paso del tiempo platicamos de más cosas, quizá me abrí yo un poco más porque también ellos no tenían referencia, porque yo no hablaba con ellos de lo que yo sentía o de lo que yo pensaba. Entonces les cayó a todos de sorpresa y después quizá al ir platicando un poco más, a ver ciertas cosas, se fue suavizando y además, oye, pues soy su único hijo, ¿verdad? O sea, me acuerdo que al principio mi papá era muy duro, me decía, bueno, pues si hay papás que van a ver a sus hijos a la cárcel y son asesinos y los van a ver, pues ni modo que yo no te vea a ti. O sea, imagínate el nivel de... Qué duro, muy la duro comparación. La comparación. ¿Y qué sentiste? Muy dura, pues muy feo, porque pues, yo no había matado a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, sirvió así y bueno, al paso del tiempo, con las pláticas, con la convivencia, con el irse dando cuenta que no toda la información que recibían de muchos lados era tal cual. Y al final de todo entender que, bueno, pues es su decisión. O sea, ¿qué quiero? Lo quiero ver ahí, lo quiero ver triste, lo quiero ver frustrado, lo quiero ver acá, lo quiero ver bien. Y ya, o sea... ¿Y Carmen? Mi mamá me acuerdo que una vez hablé, yo no tengo nada que ver contigo, me colgó el teléfono. ¿Cómo crees, güey? Cosa que en la vida. Nunca, güey. Uh-huh. Nunca, ¿no? Y mi mamá menos. O sea, mi papá a lo mejor era un poco más duro. Sin ser áspero ni nada, quizá era más estricto, pero mi mamá, olvídate. Yo pensé una que creo que la calidad de amigo que tenías con Mario Castillejos también intervino ahí con tu papá, ¿no? Sí, una vez mi papá, no sé si mi papá le habló a Mario o Mario le habló a mi papá, porque pues... Me la platicaste, sí. A ver. Oye, Toño, dame el teléfono de tu papá, porque yo hablé con él. Ah, bueno. ¿Y luego? Se juntaron a tomar café y pues ya es como era Mario. La típica de Mario, pues, socio, a lo mejor sí se valía, güey, y vas a llegar al cielo y te vas a dar cuenta que no hiciste nada y se valía, güey, y tú pensabas que no se valía. Más o menos así le habló a mi papá. Le dijo, a ver, tranquilo, esto es así, yo así lo veo, yo así convivo. Como que él le dijo muchas de las cosas que Mario sabía que yo nunca le había dicho a mi papá de cómo me sentía y todo. Y pues ahí o sea, ayudó mucho, se tranquilizó más mi papá. Mario le dijo, si yo veo algo crítico o grave, yo le aviso. O sea, usted tranquilo, déle chanza. Y ahí como que se es que Mario me la platicó así. A ver. Me dice que habló con tu papá. A ti te habían puesto como el peor humano en la historia del mundo, ¿no? Y lo único que dijo fue Mario es, Toño sigue igual. Toño es la misma persona, nomás que tomó otra decisión. Y ya.
Y como creo que ahí como que tu papá reaccionó, dijo, bueno, va, la compro. Sí, como que tuvo otra perspectiva. No, mi socio era maravilloso. Mi socio entraba como los tres mosqueteros, entraba el quite cuando la causa estaba medio perdida, entraba y... Siempre te defendió, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Era mi hermano mayor, el que yo no tuve, Ujú. ni mayor ni menor, ¿verdad? Pero él era el que me cuidaba. O sea, él me cuidaba. Era como un matrimonio, es decir, donde él sabía mis debilidades y yo sabía las de él y nuestras fortalezas. Entonces nos complementábamos pues para hacer ahí una unión que nos funcionara. No era que se metiera en todo, pero sabía encontrar los momentos. O sea, sabía cuándo era necesario entrarle y le entraba. ¿Cuándo sentiste que la relación de tu papá y tu mamá cambió contigo? ¿A partir de más o menos qué tiempo? Cuando se dieron cuenta que me casé y no les dije. ¿Cómo crees, güey? Sí, ¿No los invitaste a tu boda? no, Porque no te hablaban. exacto. No, porque ellos, o sea, como que, ok, contigo pues medio bien y hasta ahí. O sea, no Ok. queremos saber nada más y pues tú eres nuestro hijo y hasta ahí. Ujú. Entonces, pues, está bien, o sea, se respetó y O pues... sea, dejaste de ir a su casa que más o menos un año. No, yo iba, pero solo. Ah, ya. Iba solo o iba con mis hijos o Y la relación ahí bien. algún tiempo que mis hijos no convivían con mi esposa, o sea, con Cintia, Ajá. los veía ahí. Ok. Es más, me quedaba a dormir con ellos en casa de mis papás. Ya. Y cuando ellos ven, me voy a un viaje, porque me caso en Las Vegas, me voy a un viaje, y no con Elvis Presley, o sea, bien casado. Que esas de Elvis Presley también, o sea, también son oficiales. Sí, Es sí, que cuando- realmente no te casas con Elvis. Tienes que ir al municipio, a las oficinas del municipio Ajá. de Las Vegas. Ahí en una ventanilla tramitas el matrimonio, te dan el acta y con el acta ya vas con Elvis, con el que tú quieras, y es una ceremonia ahí protocolaria, pero que no tiene valor legal. O sea, el acta ya la tienes. Sí. Eso es show, es un show que haces después ahí, pues para tener ceremonia y los anillos, porque ni siquiera es religiosa. Sí. Pues así es estila en Estados Unidos, ¿no? Tú te puedes certificar por internet y eres juez y puedes casar gente, pero en sí el trámite lo tienes que ir a hacer a la municipalidad y el único requisito que te piden es que no vayas borracho. Ok. Nada más. Nada Y más. ahí con tu acta, ahora sí vas con el ministro. Mira, aquí está, ya me casé. Ah, bueno, pues te hace la ceremonia y Ya. pues firma y te casa, pero tienes que ir con ese papel. Entonces, me voy allá, me caso y cuando regreso, pues regreso con anillo. Ujú. Entonces, como que dijeron, pues esto ya, o sea, Ya va en serio. pues ya no hay para atrás, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí como que me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto bien. O sea, si ya esa es tu vida, hacer esto bien. pues si ya esa es tu vida, si esa es tu decisión, si tú estás bien, vieron que pues nunca le falté a mis hijos, traté dentro de las complicaciones de seguir ahí presente siempre, dijeron pues ya, o sea, no podemos estar enemistados toda la vida, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, ahí la cosa cambió Para bien. totalmente para bien, claro. Y la relación con Cintia extraordinaria, y ella con ellos, viendo por su salud, hoy todavía por la de mi mamá, muy bien. Y la relación con mis hijos también, muy respetuosa. Seguramente mis hijos, pues obvio, no es la mamá de ellos, ¿no? Pero pues creo que ha sido muy, muy cordial, muy civilizada y en la medida que se ha podido, pues ha habido pues muestras de afecto, muestras de cariño. Mis hijos hoy grandes, pues me ven que estoy bien, que estoy a gusto. Tienen una hermana, de Cintia y mía, y la han aceptado y ellos, pues claro, imagínate, son sus hermanos mayores. Entonces, insisto, no es la situación ideal, pero pues la vida no es ideal. O sea, en la vida ni tenemos el mejor trabajo que quisiéramos, ni tenemos muchas cosas que quisiéramos, pero tenemos otras que queremos mucho. Entonces, nos tenemos que ir adaptando y no dejar de buscar lo que sea mejor para nosotros. Cuando te ya divorcias, quiero entender que tus hijos hubo un proceso también como de rechazo Sí, claro. en su tiempo. Sí, ¿Cómo claro. lo resolviste? Con mucha perseverancia. Yo siempre pensé que yo tenía que hacer lo que para mí fuese correcto, lo que les dejara claro el amor que yo tengo por ellos, sin importar cómo reaccionaran ellos en ese momento. Eran chicos, también tenían mucha información, no vivían conmigo. Entonces dije, yo hoy en argumentos platicados en una comida, pues no puedo ganar nada. O sea, me acordaba de aquellos, van a tomar lo que tengan que tomar. Lo que yo no puedo hacer es caer en la fácil, y esto se lo digo a la gente que ojalá nadie pasara por eso, pero si alguien está pasando por eso,
Como me miró feo, entonces qué tal la fregada y ahora no vengo por ti, y ahora no te doy, y ahora no te ve, venga tu madre porque tú me dijiste, y ya te metiste tú en un tira-tira y no es así. O sea, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Y si me muero mañana, me tengo que morir tranquilo, que dentro de la circunstancia que estamos viviendo, pues yo hice lo más que pude en todos los sentidos por manifestarles que aquí sigo, que soy su papá y que aquí estoy, que quiero lo mejor para ellos. No más que fueron 10, 12, 15 años para que ellos crecieran, analizaran, evaluaran y llegaran a opiniones propias, porque a esa edad pues tenían las opiniones que se formaban a su alrededor, tanto de mi lado como del lado de su mamá. Entonces, ahí no íbamos a ganar, o sea, ahí en el corto plazo no podías ganar. Tenías que jugar a largo plazo y, como decía la frase de Chuy, que ellos tomen de ti lo que tengan que tomar en el momento que lo tengan que tomar. Y creo que así ha pasado. Evidentemente, ellos seguramente hay muchas cosas que siguen sin gustarles o que siguen viendo que su papá hizo mal, pero como dijo alguien, no porque sea tu papá soy perfecto. O sea, soy tu papá, te quiero muchísimo, pero eso no me libra de haber cometido errores o de haber hecho cosas sin querer que te hayan ocasionado un dolor. O sea, una cosa no está peleada, no por eso no te quiero, o sea, son cosas diferentes, porque luego cae también en un chantaje. Entonces, como me quieres, entonces no hagas esto, entonces deja aquello, entonces no hagas lo otro, y uno tiene que poner el límite de su propia vida, como ellos ponen el de la suya, como yo no les digo quién sea el novio, quién sea la novia, si se va a vivir con él, si no se casa, si sí se casa, pues darás tu opinión, les dirás lo que piensas, pero al final lo respetas, ¿no? Entonces, creo que hemos llegado a eso, pero sí fue una carrera de muy largo plazo. ¿15 años más o menos? Sí. Del 0 al 15, ¿cuál ha sido la mejor frase que te han dicho tus hijos? Cada uno de ellos. Maritza, Marcela y Toño. Sí. Mira, una vez los tres hablaron conmigo y me dijeron, papá, nada más te queremos decir que te queremos, era un día del padre, que te queremos mucho y que hoy hemos logrado entender muchas cosas que antes no entendíamos o hemos logrado ver de diferente manera muchas cosas. No en todas estamos de acuerdo, no todas nos hicieron felices, pero por lo menos hoy las entendemos. O sea, entendemos lo que pasó, te entendemos a ti y sin decir que no sufrimos, estamos en paz. Y nos queda claro que siempre has visto por nosotros, no solo en lo material, que has estado para nosotros todo el tiempo y haciendo los mayores esfuerzos por estar con nosotros y te queremos mucho. Y yo creo que al final es eso, o sea, porque también luego la otra es, pues que me quieran más a mí que a la mamá. No, hombre, pues que quieran un montón a su mamá, porque es su mamá y también tiene defectos y tiene un chorro de virtudes. Y yo también, o sea, no es una competencia de perfección. Es una competencia, o sea, no es una competencia, no es de perfección ni de nada. Es simplemente, pues cada quien entablar su relación con los hijos. Y a los hijos no le van a gustar todo de sus papás. Como a mí muchas de las cosas que ellos hacen, pues no, o sea, no me gustan o yo no las haría o las haría diferente, pero pues tienen que aprender y además vivir su vida. A lo mejor yo no lo haría, pero ellos sí son bien felices, ¿no? Pero sí fue, o sea, creo que esa parte me dio respuesta a esa carrera de largo plazo que yo te decía, porque muchas veces en el proceso de todas las diferencias, nunca falte, no, hombre, pues mándalos al diablo para que vean lo que se siente y no vayas, güey, no les pagues el colegio. Yo tengo un compromiso, una responsabilidad como papá. Que un día me hizo una cara, que un día me contestó mal o me colgó el teléfono, lo que sea, pues eso veremos cómo lo resolvemos. Pero eso no quita, o sea, yo no le voy a cobrar eso dejando de ser su papá. O sea, yo voy a seguir siendo su papá en la medida de lo que yo creo que debo de hacer y económicamente en la medida de mis posibilidades. Eso no es negociable, o sea, eso no está sujeto a cómo ha amanecido humor. Y a veces con un montón de coraje o de tristeza por alguna actitud o algo, decías, híjole, y yo me estoy ensartando para poder dar esto y como quiera soy el peor del mundo. No le hace. Yo sé que no, yo sé que ojalá un día lo vean, pero no era tanto que ellos lo vieran, era yo estar tranquilo. En la medida que yo podía estar tranquilo y decir, si me muero mañana me voy a ir tranquilo, no quedé a deberles nada en lo que yo pude, insisto, admitiendo que no fui perfecto y admitiendo que pude hacer cosas, le podemos llamar errores o cosas que a lo mejor les provocaron un dolor, pero que pues, no lo hice por eso, ¿verdad? O sea, o porque no me importaron. ¿Qué te hubiera gustado decirle a Mario Castigos que no le dijiste? Que no hubo oportunidad de decirle. Fíjate que afortunadamente creo que le dije
muchas cosas, sobre todo los últimos años o los últimos meses. Y nunca se me va a olvidar, creo que ya te lo he platicado, que él fallece 3 días después de su cumpleaños. Y el día de su cumpleaños ya no nos marcábamos para los cumpleaños. Pues ya, aparte que él no era mucho rollo así de cumpleaños, de que celebrar, a veces decía en el programa, no digan nada, hombre, ni digan que cumplo años. Ya no éramos así de, oye, soy felicidades. Pero ese día era un sábado, yo estaba en fila para entrar al cine y sabía que él estaba con su familia en una comida. Dije, le voy a marcar. Le marqué, no me contestó, de ratito se reporta. ¿Qué pasó, socio? No, socio, pues ya sabes tu cumpleaños. No, socio, pues ya sabes que para qué me hables. Te hablo nomás, hoy sí te hablo porque te quiero decir que te quiero mucho. Me dijo, yo también. Órale, güey, nos vemos el lunes. Okay. Pum. Creo que eso en el diálogo de nosotros, que pues era cero afectivo, así expresivamente, pues dijo mucho. Dijo mucho porque pues compartimos muchas cosas. Él trae muchas ideas todavía de proyectos por hacer, que muchos no se pudieron cumplir. Y creo que teníamos ya como que una comunicación no verbal, o sea, una conexión ya muy establecida. Él ya cada vez decía, ya no me voy a pelear, socio, ya que si los de México, que si no me dan, que si el partido, que si la narración, ya no me voy a pelear, güey, ya le voy a dar un rato y si no, pues ya lo dejo y hacemos otra cosa o yo hago otra cosa. Y le decía, tú sí puedes hacer otra cosa. Y yo, no, güey, esto es mi vida, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa, es mi carrera, es mi pasión. A lo mejor para ti es más fácil decir, pues ya no salgo en la tele y ya. Y no salí en la tele, o sea, es ejercer la carrera. Pero estábamos en esa parte, ¿no? Entonces como que ya estaba más, ¿cómo te diré? Más tranquilo en muchos aspectos que mucho tiempo lo tuvieron muy, muy inquieto. Pero digo, creo que esa frase englobó todo y no era algo que nos dijéramos con frecuencia, ¿no? Si en un universo alterno hubiera la oportunidad de tú, Toño, y de 55 años, irte con el niño de 9 años que está narrando, ¿qué le dirías? Yo, fíjate, una vez hice una terapia con Chuy Márquez, casualmente, así, era eso, empiezas a reflexionar, cierras los ojos, ¿verdad? Y enfrente de ti está un niño, te acercas, lo ves que está ahí sentado y te das cuenta que eres tú. Uh-huh. ¿Qué le dirías tú a ese, si no fueras tú, qué le dirías a ese niño, pero que sabes quién es, que sabes lo que siente, que sabes lo que piensa? Yo creo que le diría que su sueño se puede cumplir, o sea, que sí puede lograr eso que sueña. Le diría que tuviera menos miedo, que no le tuviera tanto miedo a tantas cosas y que no se tomara la vida tan en serio. O sea, yo creo que el mayor consejo, no que dejara de ser responsable, no, pero que no se tomara la vida tan en serio, que no se preocupara tanto por tantas cosas que se preocupó sin ninguna necesidad. Pero sobre todo eso, que el sueño se puede y hoy a los 55 pues lo estoy realizando. Poco, mucho para algunos, para otros pues es mi sueño, ¿no? Entonces yo una vez quería entrevistar a Hugo Sánchez y lo tengo en una conferencia ese tema. Y le traigo a colación esto porque hice muchas cosas para lograr entrevistar a Hugo Sánchez. En los tiempos que Hugo Sánchez estaba en el Real Madrid y era la gran figura en activo. Y cuando doy la conferencia y le platico a los chavos, que normalmente la doy para estudiantes, de todo lo que pasé para entrevistar a Hugo Sánchez, les digo que hubo quien me ha dicho, oye, pues mucho rollo para entrevistar a Hugo Sánchez, pues no hubieras ido, no lo hubieras entrevistado. Le digo, sí, pero lo bonito es que cada quien tiene su Hugo Sánchez, güey. O sea, lo que para mí es entrevistar a Hugo Sánchez, para ti es otra cosa. Uh-huh. Y ese es tu Hugo Sánchez. Y a lo mejor yo no lo haría, güey. A lo mejor, mucho pedo, güey. Pues no vayas, hombre, ya no lo hagas. Pues sí, pero eso es lo que a ti te hace feliz. Pues es tu Hugo Sánchez, güey. Voy por él, cabrón. Entonces, yo también voy por el mío. Entonces, yo le diría eso. Pues tú ve por tu Hugo Sánchez. Y creo que ese niño al final sí lo hizo. Quizá lo sufrió un poco, o le costó más trabajo, o le dio miedo, pero lo hizo. Quizá ve por eso sufriendo menos, sintiéndote menos inseguro y lógralo, ¿no? Yo creo que eso sería lo que le puedo decir y le daré un abrazo. Toño, muchas gracias por esta entrevista. No, hombre, al contrario, Sergio. Muchas gracias a ti. Felicidades. Nomás porque me preguntaste tú todo esto porque nunca lo he dicho públicamente. Te lo agradezco mucho que hayas compartido. Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo comparto no por un tema de yo decir mi versión de nada, o sea, esto ya es añejo, pensando en la gente que hoy está pasando por un proceso así. Te sientes muy solo de repente, o demasiado acompañado de demasiadas versiones que te llenan la cabeza de cosas, desde los abogados y los amigos y los compadres. Piensa en ti, piensa en lo que es lo mejor, sé justo, no entres en revanchas. A veces la guerra diaria te
te desgasta mucho, te desvía de lo que realmente es importante, y piensa en ti y piensa para adelante. Entonces, más que nada, la idea de compartirles mi experiencia, que te digo que nunca la he platicado así, es pensar en que alguien que esté en un proceso así le pueda hacer un clic. Y algo bien importante, busca ayuda. O sea, busca un psicólogo, busca una terapia. A veces le tenemos miedo, es como que no sabemos qué es. Pues si te duele la cabeza vas al doctor, si te duele el corazón, pues ve al psicólogo y recibe apoyo. El psicólogo, la gente cree que el psicólogo te va a decir qué hacer. Uh-huh. Nunca, o sea, un psicólogo razonable nunca te dice qué hacer. Te hace preguntas para que tú encuentres las respuestas y tú sepas qué hacer. Uh-huh. Entonces, en esos momentos necesitas una guía. Uh-huh. Y a veces la gente que tenemos alrededor con la mejor intención no es la mejor guía, claro, cuando estás tan confundido. Si alguien está viviendo algo así, yo le recomiendo que busque apoyo y realmente se van a dar cuenta cómo cuando crees que estás en un pozo, que se te viene el mundo encima, sí sale la luz y sí todo vuelve a brillar. Hay que esforzarse, pero sí se puede. O sea, sí puede salir adelante. Entonces, ojalá sirva. Muchas gracias por la confianza y por abrir tu corazón ante, pues a mí te agradezco mucho. Con mucho gusto, chico. ¿Dónde te seguimos? En mis redes sociales, Antonio Nelly Oficial en todas, excepto Twitter, que es Antonio-Nelly. ¿Por qué le puse un guión bajo? No tengo la menor idea. Uh-huh. Fui un verdadero pendejo. Estabas chavo. Porque chavo. Era el guión como para qué. Pero bueno, un guión bajo. Muchas gracias, Toño Nelly. Gracias. Señores, gracias. Esto fue Checos Fans, la presencia de Toño Nelly. Cuídense mucho y hasta siempre. Gracias, compadrito.